contigo, es un orgullo y un gusto tenerlo al doctor Pedro Bernaldez y bueno, le damos la bienvenida en nombre del presidente de la Sociedad Cochabambina de Ortopedia y Traumatología y del Centro de Traumatología Deportiva. Pedro, muy buenos días. Alex, buenos días, buenas tardes aquí en España. Gracias por la invitación. La verdad es que es un honor poder estar delante de tanta gente de la comunidad latinoamericana y española para hablar de un tema que nos apasiona. Pero yo, en primer lugar, antes de empezar, soy una persona agradecida y me gusta pues destacar a las personas que han contado conmigo, ¿no? Y en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología y al presidente, doctor Luis Bazán, su invitación. Y por supuesto a ti, Alex. Alex, somos colegas ya de hace tiempo, de otros muchos colegas latinoamericanos, como de Hernán, como de Dayo, como de Daniel Martínez, argentinos. Y bueno, el mundo se ha quedado pequeño, este mundo que ha decidido ahora pararse, ¿verdad?, durante 2 meses y decir, me paro, que yo no sigo, pues quizás nos está dando una señal de una llamada, con lo cual vaya por delante mi apoyo a todas las víctimas de esta pandemia y que ojalá ya pronto finalice este drama, pero que tomemos buena nota de lo que nos está avisando el mundo. Bueno, dicho esto, estamos muy lejos, estamos a 9.000 kilómetros de distancia, Bolivia y España, ¿no? Son 6 horas de diferencia, pero estamos tan cercanos por la ciencia y por el cariño que hoy día, gracias a la tecnología, y agradezco a tu equipo, Luther Rosa, lo que está haciendo, pues hace que podamos estar pues como si estuviéramos a 5 metros en un salón de acto, ¿no? Con lo cual, vaya por delante el agradecimiento. Bueno, como me has presentado, yo soy cirujano ortopédico, soy traumatólogo deportivo fundamentalmente, y por tanto soy un apasionado de los conceptos de la medicina deportiva, de la medicina regenerativa, de la cirugía artroscópica, por supuesto, yo me considero fundamentalmente artroscopista, y de un tiempo a esta parte, hace ya unos 8 o 10 años, pues la ecografía entró en mi vida gracias a un máster de traumatología deportiva. Lo conocí, tuve buenos maestros y lo que al principio fue, bueno, pues algo diagnóstico, complementándolo en consultas con 40 pacientes, una locura auténtica. Bueno, pues vi viendo la utilidad, me seguí formando, ya empecé a meterlo incluso en quirófano y esto al final, pues sin darte cuenta, hace que puedas dar hoy una ponencia como esta, los avances en cirugía ecoasistida. Y mi idea es, bueno, pues con mucha humildad, describiros un poquito lo que son los conceptos, la planificación, el instrumental que precisamos y las principales indicaciones que hoy día podemos hacer en cirugía ecoasistida. Bueno, pues esto es un poquito un resumen de lo que es, ¿no? Es una imagen que estamos ahí a oscuras, estamos mirando al campo quirúrgico, estamos mirando a un aparatito que se llama ecógrafo y que nos va a dar mucha información y va a tener una serie de ventajas que iremos describiendo, ¿no? Esto es un concepto novedoso, yo no pretendo ser dogmático, no pretendo vender nada a nadie, simplemente que hay una serie de ventajas que en nuestra práctica, y ya cada vez somos más los que lo hacemos, estamos observando y que en una jornada como hoy vamos a compartirla con todo el mundo. Bueno, pues la cirugía ecoasistida, un nuevo concepto en cirugía ortopédica, pues yo creo que sí, para el gran grueso de los traumatólogos y sobre todo de edades, bueno, pues más veteranos que yo, pues ahora mismo esto es como un estorbo, ¿no? Esto no tiene ninguna aplicación, yo prefiero abrir un campo quirúrgico amplio, hago mi cirugía, cierro y ya está, ¿no? Los más jóvenes, pues estamos apostando por esta línea y hemos visto que tiene una serie de ventajas que vamos a ir describiendo, ¿no? Pero la clave es que esto no es el fin, sino que la ecografía tiene que ser un medio por el cual vamos a hacer una serie de gestos. Esto es una foto que, bueno, no sabemos si esto es el presente, si es el futuro, si esto es realidad, si es ficción, si esto realmente es una moda, ¿no? Estamos dos cirujanos ortopédicos a la hora de hacer una bursectomía en una trochanteritis, hemos decidido, bueno, pues introducir ante la ecografía para ver un poquito el estado de la bursa, para ver si hay algunos osteofitos, para ver cómo están los tendones glúteos, y en definitiva para orientarnos incluso a la hora de colocar los portales, ¿no? Yo creo que son herramientas que, bueno, pues en el momento que tú manejes la ecografía, pues siempre te pueden aportar, ¿no? Bueno, yo he desglosado la ponencia en 6 puntos, lo que es el concepto, los antecedentes de la CEA, cómo hay que hacerla, cuáles son las indicaciones principales, que este va a ser el grueso de la charla, y por último unas precauciones que tenemos que tener, como en cualquier cirugía, y unas conclusiones. ¿Cuál es el concepto? Con este término designamos aquella cirugía en la que nos ayudamos en algún momento del ecógrafo, como método tanto diagnóstico como terapéutico. Y este nos va a ayudar en el desarrollo de la cirugía,
Puede ser al principio de la cirugía, durante la cirugía o al finalizar la cirugía. Cirugía que puede ser cerrada, percutánea, abierta o artroscópica. ¿Qué nombre recibe ahora mismo esta cirugía? ¿No? Bueno, pues la más conocida ahora mismo es el concepto de sonocirugía o sonosurgery, es un concepto anglosajón, descrito ya hace unos años, tiene mucho predicamento. En mi experiencia y en mi parecer para con los pacientes, confunde un poco. ¿Por qué? Porque parece como que la sonocirugía, el sono, el sonido, los ultrasonidos, tienen algún efecto terapéutico, como lo puede tener el láser, como lo puede tener las ondas de choque, la electroforesis percutánea, es decir, tiene algún gesto terapéutico. Y esto no es así. Entonces esto puede confundir al paciente. Con lo cual nosotros, mi equipo, determina el concepto de cirugía ecoasistida o ecoguiada. Es decir, la cirugía se hace de forma convencional, pero en los ultrasonidos nos asisten puntualmente. Con lo cual, bueno, pues yo lanzo ahí este término también. En la actualidad el uso es bastante limitado, son pocos los traumatólogos que lo estamos desempeñando a nivel mundial, pero creemos que por sus ventajas esta aplicación irá en aumento de forma progresiva. Como buen agradecido, las fuentes de formación. En España tenemos una fantástica escuela de formación, tanto con la Sociedad Española de Medicina Deportiva como la Sociedad Española de Traumatología Deportiva. Y aquí tengo que mencionar a Fernando Jiménez y a Tony Bufar, con el máster a 3 niveles que hay, otros compañeros que coincidimos en distintos congresos del mundo de la medicina deportiva, y a la Sociedad Española de Traumatología Deportiva, destacando a Javier de la Fuente, a Ramón Valius, a Guillermo Álvarez, a Puigdebol, a muchísimos compañeros que están pujando por hacer este tipo de innovación dentro del grupo GESMUTE, el grupo español de estudio de la musculatura, lesiones musculares y tendinosas, al cual participo. Yo intento participar de todos ellos y aprender y poquito a poco ir aportando. Y bueno, deciros que ya son 3 los cursos consecutivos que están haciendo este equipo de GESMUTE con zonocirugía, a la cual animo a aquellos que tengan interés pues que se apunten para siguientes ediciones. Bueno, pues parece que el traumatólogo se incorporó en el último vagón, no solo a nivel diagnóstico, porque es verdad que los reumatólogos fueron los primeros en usarlo, los rehabilitadores, los médicos deportivos. El traumatólogo entró más tarde en el método diagnóstico y también hemos entrado en el campo quirúrgico también de los más tardes. Ahora describiremos qué especialidades han empezado antes, pero sin duda lo importante es llegar y quedarse. ¿Qué especialidades usan los ultrasonidos para guiarnos para cirugía? Bueno, pues los urólogos, todos conocemos que evacuan quistes renales gracias a los ultrasonidos, hacen biopsias renales, me escapo al quirófano al lado y miro un poquito lo que están haciendo compañeros míos de otras especialidades, ¿no? Biopsias renales, los ginecólogos están haciendo tratamiento de miomas por radiofrecuencia de forma ecoguiada, con lo cual es otra especialidad que está incorporando en el quirófano a los ultrasonidos. No hay que tener miedo de tener en quirófano un ultrasonido. Es una frase que yo digo mucho. Igual que hay un fluoroscopio, pues podemos tener un ultrasonido. Los cirujanos generales, todo tipo de quistes, de derrames, de abscesos, los van a evacuar con formas ecoguiadas. Y otra especialidad que ha llegado tarde, pero ha llegado como un elefante en una cacharrería, son los anestesistas. Ahora, más que dormir a los pacientes, lo bloquean de forma ecoguiada, el tratamiento del dolor todo es ecoguiado. Yo realmente me quito el sombrero con la cantidad de cosas que están haciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los cirujanos ortopédicos y traumatólogos? ¿Qué hay en la literatura sobre nuestra incorporación a esta técnica o a este medio, ¿no? Bueno, pues los reumatólogos en el año 2007 italianos hicieron una serie de artroscopia y ultrasonidos para ver el ambiente que había en la articulación. Esto en el año 2007. En el año 2013 también hay otros artículos que hablan de la artroscopia y los ultrasonidos. Con lo cual, en este caso, los italianos fueron por delante en este campo. En el año 2012, los japoneses, Yamamoto, incorpora la ecografía en quirófano para usarla como guía para los gangliones y tiene una serie de 22 pacientes donde introduce el ecógrafo en quirófano para hacer la sinovectomía o la extirpación del ganglión y comprobar que se ha resecado de forma completa. El concepto de sonosurgery surge en 2013 en un congreso mundial de la EPMA y se publica en 2014 de la mano de Pilecki, donde ya empieza a describir este término como tal. Estamos hablando de hace ya 6 años solamente, es algo muy reciente. Nuestra experiencia, bueno, pues curiosamente en el año 2015, muy cerca de ese término, organizamos en Sevilla una jornada de cirugía ultra mini invasiva, la llamábamos CUMI, donde nos utilizábamos de los ultrasonidos del ecógrafo para realizar pequeños gestos, sobre todo en cirugía de la mano. Y estos gestos eran por los dedos en resorte, túnel escarpiano,
pequeños dupitrenes de grados leves o también en la fascitis plantar. Esto fue ya hace ya 5 años. Y recientemente, hace poco, hicimos otra jornada de cirugía ecosistida en patología de la cadera, concretamente en caderas en resortes externos o cirugía de la bursectomía endoscópica y trocanteritis, para hacer fasciotomía. El tercer punto de la charla es cómo se hace la cirugía ecosistida, la CEA la llamo yo, ¿no? Bueno, pues las claves para su desarrollo fundamentalmente es primero tener conocimiento y habilidades con los ultrasonidos. Esto es indiscutible. Tenemos que formarnos en cursos, que hay fantásticos cursos, tanto en España como en otros países, incluso online, para tener esa habilidad. Tenemos que mancharnos las manos, ¿no? Como dice García Narlet. Tenemos que tener una inquietud. Esto realmente es complicarnos la vida. Es decir, esto los anestesistas, ya está el niño con el aparatito, ¿no? Realmente puede ser más cómodo abrir el campo y te quitas de problemas. Pero bueno, yo creo que la vida avanza un poquito de esta forma, ¿no? El ambiente tiene que ser estable, tenemos que ultrar las medidas de asepsia, tenemos que ser muy radicales porque esta cirugía se puede infectar como cualquier otra, y también saber un poquito cuáles son las limitaciones, ¿no? Pero hay un concepto que me gusta mucho que es la imaginación al poder, ¿no? O lo hice porque nadie me dijo que era imposible, ¿no? Veréis que hay algunas indicaciones en la charla que voy a continuar, como, bueno, pues alguna gente dirá, bueno, pues tiene su utilidad, otros dirán, bueno, pues no, yo no pretendo ser dogmático ni mucho menos, simplemente es compartir algunas ideas con todos vosotros. ¿Cuál es el instrumental que precisamos para hacer la CEA? Bueno, pues fundamentalmente todo tipo de agujas de distintas longitudes y calibres, esto es muy importante. Mi compañero Guillermo Álvarez me instruyó sobre este tipo de agujas que asocia un pequeño gancho, me parece muy interesante porque aparte de, podemos defenestrar o desgarrar algún tejido tipo fascia o tipo tendón, me parece muy interesante. Utilizamos el mini bisturí banana de la cirugía percutánea del pie, tienen una longitud lo justo para poder entrar y hacer algún gesto ecoguiado, además que el metal se ve muy bien por los ultrasonidos. Nos vamos complicando la vida y aparecen mini bisturís con algún tipo de gancho, algún tipo de gesto a la punta que podamos utilizar de una forma más concreta, y las casas comerciales, que hasta que ellas no entren de lleno no se va a desarrollar esta técnica, porque esto es así, o ellos tienen algún reporte económico o no se desarrollan las líneas. Pero cada vez están sacando más tipos de bisturís mínimamente invasivos, percutáneos, para hacer estos gestos, ¿no? Por ahí tiene que ir la clave para desarrollarse estas técnicas. E incluso protectores de estructuras neurovasculares también es muy importante. Cuando hacemos una cirugía asistida al neuroartroscopio, pues obviamente usaremos un artroscopio de 4 y una sonda lineal de alta frecuencia, a su vez también pues, los típicos instrumentales de snebiotomos, vaporizadores. Al ser metálicos va a haber muy buena visión de estos instrumentos. Eso también es algo digno y positivo a destacar. Bueno, pues esto es un poquito el resumen de todo lo que he dicho hasta ahora del instrumental. Tenemos ahí al campo quirúrgico preparado y tenemos ya, pues estamos haciendo una liberación de unos epitrócleos, pues con la sonda perfectamente aislada del campo, con su funda, y estamos haciendo un gesto percutáneo. Y en caso de cirugía ecoasistida artroscópica, pues como el campo quirúrgico está totalmente preparado, como si fuera una artroscopia, de hecho es una artroscopia normal. La ecografía nos permite, en un momento dado, modificar los portales según nuestro propio interés, en función de la patología que vayamos a tratar, es otra ventaja que tienen los ultrasonidos. Y estamos haciendo la cirugía mirando no solo a la pantalla del artroscopio, sino también a la pantalla del ecógrafo. De hecho, cada vez miramos casi más al ecógrafo que a la pantalla del artroscopio. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la CEA? Fundamentalmente son técnicas anatómicas, mínimamente invasivas, podemos comprobar que la resección se ha hecho de forma completa, da unos buenos resultados y generalmente hay pocas complicaciones. Las desventajas, por otro lado, son que es una técnica compleja, no vamos a decir que lo contrario, que hay que tener conocimientos ecográficos y de anatomía, como es lógico, que suele precisar de 2 cirujanos o de un cirujano y un ayudante bien formado, y que el mayor tiempo, tanto en el quirófano como probablemente el coste, en el sentido de que hace falta un ecógrafo, lo mismo ese coste luego se amortiza por otro lado, ¿no? Pero esas son las desventajas que puede tener la CEA. Nuestra experiencia en la actualidad, hasta octubre del 19, es de 44 casos. Aquí tenéis un poquito la casuística, no tiene ninguna mayor importancia. Y aquí estamos viendo un poquito cómo estamos haciendo la triangulación. Ahí estamos haciendo una cirugía del tendón rotuliano y vemos cómo el ayudante, en este caso la ayudanta,
está llevando la sonda y ahí estamos haciendo un afeitado del tendón rotuliano, que se ve muy bien cómo tenemos la sonda del sinoviótomo y del ecógrafo y estamos haciendo el afeitado. Con lo cual, bueno, pues es un poco la sistemática. Vamos al punto importante de la charla. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes de la cirugía ecosistida? Vaya por delante que voy a presentaros un poquito mi experiencia. El 99% de los casos que voy a ver son de mi casuística personal y he querido desglosarlo para que la formación docente sea más entendible en estos tres conceptos. Podemos hacer, todos son CEAs, pero podemos hacer cirugía cerrada, percutánea, cirugía artroscópica ecoasistida o cirugías abiertas. Vamos a empezar por las primeras. Dentro de las cirugías cerradas vamos a hacer cirugía de miembro superior o de miembro inferior. Dentro del miembro superior, cirugía cerrada, gestos percutáneos, tenemos en codo, cirugía de la epicondilitis o de la epitrocleitis, y de la mano, pues dedos en resorte, Dupuytren, túneles carpianos, algún tumor. Vamos a ver algunos casos en concreto. Esta es una técnica clásica y básica, la tenotomía percutánea. Hay incluso compañeros que lo están haciendo en consulta, bueno, pues asistido por ecógrafo y se da el cortecito directamente. Yo he hecho algún caso, bueno, quizás mejor hacerlo en quirófano por aquello de las medidas asépticas, pero podemos hacer en esos tendones que están ya bastante degenerados y a punto de romperse con restos cálcicos y con osteocitos, podemos hacer la tenotomía percutánea ecoguiada en consulta. Aquí vemos este caso, invitamos a que el paciente mueva a continuación y el resultado a las 3 semanas el paciente está sin dolor. En quirófano también podemos hacerlo, la liberación percutánea. Vemos ahí la inserción del extensor carpi radialis brevis y con una hojita de bisturí vamos a hacer la tenotomía hasta el hueso. Lo hacemos con anestesia local. En este caso es una cirugía más barata. Y también la paciente se ha recuperado perfectamente. Podemos hacerlo en el lado contrario del codo, en la patología de la epitróclea, igualmente en quirófano. Vamos a hacerlo con anestesia, en este caso fue con bloqueo troncular y manguito de isquemia. Y estamos haciendo la liberación de los flexores insertados a nivel de la epitróclea. Vemos ahí el portal tan pequeño que se queda. Es una cirugía totalmente mínimamente invasiva, a diferencia de, en este caso, una apertura de unos 4 o 5 centímetros que supone la cirugía abierta. Para la enfermedad de Dupuytren en grados leves, grados de 1 o 2, podemos hacer una cordotomía, un cortecito, y lo podemos hacer asistido por artroscopia, por ecografía. Se puede ver muy bien la banda fibrosa por encima del tendón flexor y el metacarpiano, y de esta forma podemos hacer 1 o 2 cortes y un alargamiento, un estiramiento, y en este caso, pues así lo hicimos, guiados por la sonda ecográfica, hicimos a 2 cortes, a 2 niveles, y finalmente pudo extender de forma completa el paciente. Esta es una cirugía que es un minuto realmente, ¿no? El paciente quedó muy satisfecho. Vemos ahí las 2 incisiones pequeñitas que tiene aquí, y con esto hemos terminado la cirugía, ¿no? Bueno, esto de la imaginación al poder, pues también, ¿no? Hay patologías, tumores óseos, aquí vemos un encondroma en la falange primera del segundo dedo. Hay compañeros que en estos casos incluso han llegado a infiltrar con cortisona. Bueno, pues lo normal es abrir una tabla y extirpar el contenido, ¿no? Bueno, pues si tenemos ya localizado por ecografía claramente que el tumor es bastante amplio, ocupa toda la falange, podemos por ecografía hacer una pequeña ruptura de la tabla interna, introducir un sinoviótomo y aspiramos el contenido y vamos lavándolo también, de tal forma que al final hemos extraído todo o parte del contenido dentro de la falange, enviamos a biopsia, enviamos la biopsia a anatomía patológica y infiltramos también con cortisona. La cirugía cerrada en miembro inferior, bueno, pues tenemos muchísimas indicaciones. Aquí veis, bursitis trocantérica, caderas en resorte, cintillas iliotibiales, tenotomía. Todo lo que sean elongaciones, cirugía sobre fascia, sobre tendones, tiene una indicación muy buena en la cirugía ecosistida. Y a su vez, la localización y desfibrilamiento de calcificaciones o de cuerpos extraños. Bueno, pues la cirugía ecosistida en la bursitis trocantérica, la localizamos y se hace la limpieza, es una técnica ya clásica. Vemos varios ejemplos de cómo hacemos en quirófano, vemos ya lo que hemos dicho antes, vemos en la torre de artroscopia y el ecógrafo al lado. No hay que tener miedo a tener el ecógrafo en quirófano. La cadena resorte, pues esto es un caso que es real, vemos muchos pacientes que estamos comparándolo, una cirugía realizada, en este caso abierta, de la cadera izquierda hace 5 años, con una cirugía, una cicatriz de unos 12 centímetros,
tuvo un postoperatorio muy doloroso, muy larga, y esta chica pues vino a nuestro centro, la vimos, tenía una cadera en resorte de la otra exactamente igual y dolorosa, y optamos por la cirugía ecoasistida. Vemos la diferencia, un pequeño portal muy chiquitito, y ella misma refiere que el postoperatorio no tuvo dolor, la estética es muy positiva y ella está muy satisfecha. O sea que ella misma puede comparar. Tenemos ya 7 pacientes operados por cirugía abierta, y por nosotros o por otro equipo, y posteriormente en el otro lado por cirugía cerrada, y hemos visto una diferencia significativa, que lo presentaremos en GESMUTE el año que viene. Aquí estamos viendo una cadena resorte, igualmente localizamos la fascia lata, incluso por ecografía la estamos viendo, y por artroscopia hacemos la liberación completa de la fascia lata. Localizar calcificaciones en cadera, pues esas paniculitis cálcica que vemos en ocasiones, pues la localizamos y la vamos a extirpar. Otra patología clásica es el síndrome de la cintilla iliotibial. Este es un ciclista, igualmente operado de la otra en abierto, y 2 años más tarde lo operamos hace poco, la cintilla de forma ecoguiada, y bueno, pues se ha recuperado también muy satisfactoriamente, el postoperatorio no tiene nada que ver y la satisfacción es muy amplia. Aquí vemos un caso también curioso, un chico que lo operamos de un cruzado anterior, pero tenía una calcificación molesta cerca del trocánter mayor, en la cara anterior, y bueno, pues él nos quería pedir, ya que trabajaba en quirófano, pues oye, operarse el cruzado y de camino quitarse esa calcificación. Bueno, pues nosotros con un ecógrafo wireless, de estos dispositivos sin cable, localizamos la calcificación y con un sinovietomo o un ovalbur, pues vamos a extirparla directamente de forma percutánea. Bueno, es una cirugía que son 3 minutos y bueno, pues conseguimos extirparla y resecarla sin tener que abrir el foco. Bueno, me parece un gesto que en principio tiene pocas complicaciones y puede aportar, en este caso el paciente quedó muy satisfecho. Otra cirugía consistida en la fascitis plantar. Esto es un clásico. Antiguamente hacíamos la fasciotomía directamente a 1 o 2 centímetros proximales a la inserción en el calcáneo. Es una técnica directa. Bueno, la hemos cambiado en los últimos tiempos también por una técnica indirecta, la fasciotomía del gemelo medial, la técnica de Baruch. Igualmente localizamos el gemelo medial con anestesia local. Vamos a localizar la fascia del gemelo medial y vamos a hacer una fasciotomía percutánea ecoguiada. Vemos ahí distintos momentos de la cirugía. Es un mini OP muy pequeñito y generalmente da muy buenos resultados también. Los alargamientos tendinosos, también una técnica clásica en la cirugía percutánea. Podemos asistirla por ecografía. Aquí vemos un modelo, un dibujo de cómo hacerlo. Y en este caso es un caso personal, una liberación, un alargamiento de los isquiotibiales. Está el paciente en decúbito prono y estamos viendo tanto el semitendinoso y el semimembranoso como el bíceps femoral y estamos alargándolo de forma coguiada. Otra indicación es la localización de los tumores. Que duda cabe que esos tumores quísticos o quistes sinoviales o gangliones, que se ven muy bien en la resonancia, en la ecografía, pues aquí estamos pues 2 minutos antes de pasarlo al quirófano. En este caso lo hicimos en la sala de despertar, le estaban haciendo el bloqueo, aproveché para localizarlo porque estaba muy profundo, marcamos dónde está exactamente el quiste sinovial y nos referencia directamente en quirófano, no tenemos que andar con ninguna otra prueba de imagen y lo extirpamos en su totalidad. Otro tumor, los schwannomas, también son muy ecogénicos, se ven bastante bien porque tienen un patrón heterogénico y en este caso, bueno, pues lo vimos en consulta, en quirófano volvemos a referenciarlo, ¿vale? Ya sabemos que está ahí, a partir de ahí, bueno, en este caso liberamos el CPE, extirpamos el tumor en su totalidad y, bueno, pues en este caso es una cirugía ecoasistida previa. Aquí nosotros no hemos usado el ecógrafo durante la cirugía, previamente, con lo cual estáis viendo que lo podemos usar pre o post. El punto 2 de las indicaciones, cirugías artroscópicas. También estamos utilizando la sonda ecográfica en algunos gestos de la cirugía artroscópica. Igualmente que Yamamoto publicó en 2014 su artículo, nosotros ya en el 2012, en el 2014 que lo leímos, hicimos varios casos de gangliones, en este caso un ganglión recidivado por cirugía abierta, curiosamente, donde tenemos el artroscopio y donde tenemos el ecógrafo. Tenéis en nuestro canal de YouTube esta videocirugía para quien quiera ampliar la información. Y aquí vemos, estamos con el ganglión recidivado, aquí vemos previamente a la cirugía, un ganglión bastante grande, polilobulado, tenemos la sonda, la cámara, en este caso de 2,7, y estamos haciendo la resección del quiste sinovial y la comprobación también por ecografía.
como ustedes comprenderéis, esto solo da por saco al equipo de enfermería y de anestesia, sobre todo si es la sanidad pública, pero yo creo que tenemos que imponernos y a veces pues, dar un paso adelante con estas técnicas. Hemos hecho ya varios casos de este tipo de ejemplos en los gangliones tanto dorsales como volares de muñeca y bueno, pues aquí vemos igualmente un caso más, donde tenemos el artroscopio y el ecógrafo aquí. Entonces, por un lado, un cirujano está con la sonda ecográfica y el otro cirujano está con la cámara y con el sineviotomo. ¿Veis? Sineviotomo, sonda y cámara, distintos aspectos de distintas cirugías que estamos realizando. Este caso es un caso muy bonito y para mí una gran indicación, ¿no? La cirugía ecoartroscópica en las roturas de Aquiles. Aquí vemos un chico deportista que con un tendón normal en el lado izquierdo, pues tenía un tendón roto en el lado derecho, comparamos perfectamente en eje largo y en eje corto. Esto además había pasado desapercibido en unos servicios de urgencias, que incluso el paciente le estaba avisando, ¿no? Que oye, que yo creo que tengo el tendón roto, ¿no? Y bueno, pues con la ecografía podemos determinarlo muy bien, se ve claramente, vemos aquí el cabo proximal, el cabo distal, la rotura muy clara. Y bueno, pues hablamos con el paciente y le animamos a hacer una cirugía casi percutánea, ecoasistida y endoscópica. De tal forma que aquí tenemos la rotura, los dos muñones, los portales posterior-medial y posterior-lateral. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de referenciar el nervio sural y la vena safena para evitar su daño. Y en este caso vemos como por endoscopia, estamos viendo el muñón aquí arriba de la rotura del Aquiles, tenemos que desvirgar bien el hematoma, y a continuación, una vez que lo tenemos referenciado y vemos a ver el signo de la luz, es un signo que al estar roto el cabo se ve muy bien la luz por el otro portal del artroscopio. Cuando empezamos ya a hacer la cirugía percutánea, por control ecoguiado en este caso, y artroscópico, hacemos una sutura en X de McGriffith, vamos a ver cómo finalmente desaparece el signo de la luz. Esta es la publicación que hay de un francés. Y a los 3 meses el paciente se ha recuperado sin ningún problema en la cicatrización de la herida, sin ninguna infección, al ser mínimamente invasiva. Yo creo que es una indicación muy interesante, las roturas tendinosas. Y esto es un clásico, esta sí quizás sea la mayor indicación, ¿no? La tendinosis rotuliana o de Aquiles en pacientes con dolor en cara anterior. Vamos a combinar el ecógrafo y el artroscopio, que es muy importante que el equipo esté bien asesorado para poder llevar bien la cámara y la sonda. Por último, entramos en el paquete de cirugías abiertas. Fundamentalmente aquí el ecógrafo nos va a ayudar previamente a la realización de la cirugía. No vamos a meter el ecógrafo en el campo quirúrgico por el riesgo de infección. Aquí vemos una rotura crónica de un Aquiles, que yo no tenía claro dónde estaba la rotura, no lo tenía claro, esas roturas crónicas que tienen partes que están unidas, otras no, y finalmente, bueno, pues por el ecógrafo pudimos ver la zona que estaba rota y le hicimos la reparación. Igualmente las roturas crónicas en el tendón del bíceps braquial, tenemos varios bíceps asesorados por ecografía. Otra indicación típica es la localización de las calcificaciones. En este caso, bueno, pues un paciente con una artrosis y con restos cálcicos en la cara posterior, pues vamos a localizar todas las calcificaciones que hay en la cara posterior para poder a la hora de realizar la exéresis de forma abierta. Aquí estamos ya haciendo una cirugía abierta convencional, sabiendo que había pues un montón de calcificaciones y la liberación del tríceps. Igualmente en caderas, en esos casos de paniculitis cálcica que vemos en ocasiones dolorosas, localizamos la zona exacta. ¿Para qué? Para poder hacer una mini incisión. No tenemos que hacer un abordaje de cadera clásico y con esto podemos extirpar, pues en este caso, 5 tumores pequeñitos, ¿no? Este es un caso muy bonito también, un chico que nos vino con un túnel cubital positivo y resulta que trabajaba con una desbrozadora y no sabe por qué de repente le dolía, con clara sintomatología cubital. Le hacemos una radiografía y vemos cómo hay un cuerpo extraño alojado justamente en el canal de Guyon, con lo cual tiene indicación quirúrgica. Bueno, en quirófano, ¿qué hacemos? En vez de meter los rayos X, esa armatoste, que además no todo el mundo tiene en un momento determinado, bueno, pues metemos los ultrasonidos, que es un aparato mucho más pequeñito, localizamos perfectamente dónde está ese cuerpo libre, ese metal en este caso, que el metal se ve muy bien, y hacemos la incisión y vamos a extirparlo en su totalidad. Aquí veis pedazo de púa de metal y hemos liberado el canal de Guyon. Vamos a ver el espectro cómo ha quedado.
Y ya, bueno, pues rizando el rizo, pues ya tenemos un pequeño tutorial también en nuestro canal de YouTube que se llama triple indicación del ecógrafo en quirófano, ¿no? O sea, ya no vamos a meter en la sonda por un solo indicación, sino por 3 indicaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cada vez tiene más sentido. Esto ya es el último caso de las indicaciones. Este chico tiene una rotura aguda del tendón bicipital braquial y el anestesista le hace un escalénico ecoguiado, con lo cual, primera indicación, lo usa el anestesista. A continuación, la segunda indicación, por mi parte, quiero localizar dónde está el cabo proximal, porque bien sabéis que os habrá pasado muchas veces a la hora de hacer el abordaje en bayoneta, empezamos a abrir, no encontramos el cabo proximal y acabamos abriendo pues a mitad del brazo, ¿no? Yo creo que si nosotros hacemos una ecografía en quirófano, localizamos dónde está el muñón proximal, de esta forma vamos a hacer el mini open justamente ahí. De forma subcutánea lo vamos a pasar hacia el abordaje distal, en la tuberosidad radial del bicipital del radio, y de esta forma la tercera incisión es para localizar dónde vamos a tener que hacer el reanclaje del bíceps, con lo cual en vez de hacer una incisión larga y en bayoneta, hemos hecho 2 incisiones pequeñas. También para cirugía de tumores nerviosos, sin duda, el ecógrafo nos invita a ver muy bien el tumor nervioso y por tanto poder hacer luego su exéresis. Por favor. Bueno, pues ya termino. Este era el vídeo y realmente, bueno, pues describí aquí lo que acabo de decir en la diapositiva. Aquí vemos cómo estamos haciendo el bloqueo escalénico coguiado en este chico de la rotura del bíceps proximal. A mí me gusta ayudar al anestesista y ver el pleso cervical, braquial. Ahí lo estamos viendo muy bien. Y le va a hacer el bloqueo. Con lo cual esta es la primera indicación del ecógrafo en quirófano. Segundo, vamos a localizar dónde está el muñón proximal, ahí lo vemos. Con lo cual ya sabemos que tenemos que hacer la incisión a unos 8 centímetros de la inserción normal, ¿no? Tenemos ya ahí el tendón proximal, lo pasamos de forma subcutánea y ya sabemos dónde tenemos que hacer la tercera incisión en la tuberosidad bicipital. También nos puede ayudar para extraer hematoma. Ahí estamos reanclando el implante y lo vamos ya a reanclar de forma totalmente anatómica. Vemos cómo queda el tendón anclado y ya cerramos. Insisto que el ecógrafo es un medio por el cual hacer esta cirugía, no es el fin, ¿no? Bueno, pues las precauciones, pues fundamentalmente, prevenir daños neurovasculares, tenemos que conocer muy bien la anatomía, evitar la infección, medidas asépticas es esencial, yo tengo un caso de infección que no se me olvida, y evitar los hematomas. Esto claramente es la complicación más frecuente en mi casuística. Bueno, si conocemos la anatomía, si utilizamos una serie de instrumentales que protejan las estructuras neurovasculares, vamos a evitar dañar, en este caso, un nervio mediano, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante, aquí tenemos este tipo de instrumental, que es una sonda con bada, que nos permite que a la hora de introducir el bisturí por encima, no dañemos el nervio mediano en este caso. Evitar infecciones, esto es un caso mío personal, que toqué mucho, demasiado y se me infectó el codo, así que lo llevo en mi corazón y en mi alma, ha sido el único de 44. Y evitar hematomas. Este quizás es la complicación, bueno, que te puede enmascarar un buen resultado. Si hacemos un corte en una fascia, podemos originar un sangrado. Si no colocamos un vendaje compresivo o una rodillera, puede ser que el paciente a los 2 días nos venga así, con un empastamiento, con dolor, y que tarde ahora en recuperarse de una cirugía que en principio ha sido mínimo. Con lo cual yo a todos mis pacientes, 48 horas un vendaje compresivo bastante fuertecito. Bueno, vamos a concluir esta charla diciendo que con la CEA nos servimos de forma puntual de la visión ecográfica en una cirugía para confirmar una lesión o la resolución de la misma, que los objetivos fundamentalmente, el primero es solucionar el problema del paciente, eso tiene que ser la prima absoluta, no podemos pretender hacerlo por ecografía pues, quedando un mal resultado, eso sería imperdonable, que usar el ecógrafo puede ayudarnos a localizar la lesión y hacer abordajes más pequeños, esto es indiscutible y lo hemos visto durante la ponencia, que es esencial a las medidas asépticas, como cualquier cirugía abierta, y que tenemos que evitar complicaciones. Yo siempre tengo un plan B en el momento en que yo no pueda continuar con la cirugía ecoasistida o que me ofusque o que pues, tener la posibilidad de abrir el campo y hacerlo de forma, digamos, normal. Eso siempre hay que comentárselo al paciente. Otra reflexión es que no debemos extrañarnos de disponer de un ecógrafo en el quirófano.
cada vez somos más los especialistas dentro del quirófano que lo estamos usando y por tanto creo que debería ser así. Que la ecografía MSK es una herramienta segura, que nos permite entender la dinámica de la patología y el sitio exacto de la lesión. Sabemos que la ecografía no emite radiaciones y que el futuro de estas técnicas, bueno, pues ahora mismo es incierto y esperemos que gracias a este tipo de charlas y de ponencias, pues la gente se anime a usarla más a menudo. Bueno, termino ya diciendo que nos falta un largo camino por recorrer, que quizás estamos ahora mismo en pañales todavía, pero que yo estoy convencido de que por cursos y por formación lo iremos desarrollando. Solo me queda invitaros a este curso online, ahora que estamos en época de pandemia y de quedarnos en casa, que vamos a organizar en junio, primer Congreso Internacional de Ortobiología, en ortobiología.com. Es un congreso donde hay muchísimos compañeros de todas las nacionalidades de lengua castellana y que os animo a que el que esté interesado se puede inscribir en la